Comenzamos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque invocó la norma de 1798 para declarar como enemigos extranjeros a los miembros de la banda criminal Tren de Aragua, permitiendo su expulsión sin intervención judicial. Los deportados, presuntamente miembros del Tren de Aragua, 238 en total, fueron enviados a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele informó que permanecerán al menos un año en cárceles de máxima seguridad. Veamos. Bajo la ley de enemigos extranjeros, se ha enviado a cerca de 250 personas consideradas integrantes del Tren de Aragua a El Salvador, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelar. En el marco de ese proceso, el líder salvadoreño les había solicitado el envío de 2 peligrosos líderes de la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha y 21 de sus más buscados para que comparezcan ante la justicia en su país. Algo que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo que se ha cumplido. Bukele ofreció mantener a los acusados de ser miembros del Tren Aragua en sus excelentes cárceles a un precio justo, lo que en su opinión también ahorrará dinero a los contribuyentes estadounidenses, dijo Marco Rubio. Para acelerar las deportaciones contra miembros del Tren de Aragua, Donald Trump decidió este sábado aplicar la ley de enemigos extranjeros, que se remonta a 1798, y que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial. Esta ley es una autoridad que en tiempos de guerra permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa, y bajo la misma todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros. Antes de su invocación, no obstante, el juez federal James Boasberg había prohibido preventivamente su aplicación contra la deportación de 5 venezolanos y poco después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a dicha normativa. Sin embargo, fue infructuoso, porque por su parte la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, recordó en un comunicado que el Tren de Aragua había sido declarado por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero en febrero. Y por cierto que mucha controversia se ha generado a raíz de esta información que surgió el fin de semana, puesto que la gente, incluso analistas políticos y afines, aseguran que no todos los detenidos probablemente sean del Tren de Aragua, no han sido enjuiciados, no tienen procesos frente a un juez. Amanecerá y veremos. Mientras tanto, los vuelos con migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, por cierto, fueran programados para este viernes, han sido suspendidos debido a problemas climáticos en territorio norteamericano. Esto lo informó el Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela. Nosotros seguiremos atentos a esta información. Siguiente noticia. Nos vamos a Venezuela porque el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME, anunció la eliminación de la prórroga de 5 años para el pasaporte venezolano que se emitía tras la fecha de vencimiento del documento. A través de un comunicado en sus redes sociales este fin de semana, el SAIME explicó que la medida responde al cumplimiento de las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional. Sin embargo, aclararon que los pasaportes con 5 años de vigencia que hayan sido emitidos antes del 15 de abril del año 2021 y que cuenten con la prórroga única de 5 años seguirán siendo válidos hasta su fecha de expiración. Para quienes tengan el pasaporte vencido o próximo a vencer, el organismo recomendó tramitar un nuevo documento con una vigencia de 10 años. Y la Plataforma Unitaria Democrática anunció este domingo que el presidente de COPEI, Roberto Enríquez, asumirá como nuevo secretario ejecutivo de la coalición opositora. Allí lo ven en sus pantallas. Enríquez reemplazará a Omar Barbosa, quien presentó su renuncia el pasado 13 de marzo tras casi 3 años en el cargo. En una carta dirigida a los miembros de la Plataforma Unitaria Democrática, Barbosa explicó que su decisión se debe a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo unitario en el contexto político actual. Sin embargo, ese mismo día la coalición emitió un comunicado en el que agradeció su gestión.
Y por su parte, la opositora Magali Meda, asilada en la Embajada de Argentina en Caracas por más de un año, pidió a Albert Ramdin, el secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, que alce su voz por el cese del hostigamiento contra dirigentes de la oposición en Venezuela. Yo sí quiero desde aquí transmitirle a los órganos internacionales, a la OEA, específicamente a la OEA, en esta nueva fase que tiene, que sean guías y referentes en la búsqueda de soluciones para nosotros en esta crisis de la embajada. Obviamente en todas las crisis que están vinculadas a los presos políticos, al derecho de María Corina de no tener que estar en la clandestinidad, al derecho político que no es un delito, pero sobre todo también a nosotros aquí, que ellos pueden ser una pieza clave de la reorientación, de ponerle un parado a todo este proceso de amenazas y de atropellos a la vida de nosotros y a los derechos humanos que nos corresponden. También decirle a la ONU que aquí tienen con nosotros también una inmensa responsabilidad de demostrar que sirve para algo la norma y el derecho internacional y tanto esfuerzo que se hace porque las democracias, la democracia en sí prevalezca como modelo para el mundo. Y aunque usted no lo crea, este fin de semana se cumplieron 3 años sin aumento salarial en Venezuela. Los empleados públicos, quienes convocaron una jornada de protestas para este miércoles 19 de marzo, explicaron a BPI TV que este ingreso ha causado un deterioro en su calidad de vida y resaltaron algunas de las exigencias que le hacen al oficialismo. Escuchamos. Se violenta el derecho que tenemos nosotros a una contratación y un salario digno, o sea, se violenta el artículo 91 de la Constitución Nacional. Lamentablemente, las condiciones de vida de la población venezolana y en especial de los trabajadores hoy están cada día en una situación de pobreza que se agudiza a medida que incluso el valor del dólar va creciendo, porque se mantiene estático de hace 3 años sin que haya aumento salarial. Trabajadores indicaron que debido a la situación es cada día más difícil cubrir las necesidades básicas de las familias venezolanas, lo que ha obligado a una parte de la población a dedicarse a empleos informales. No tiene posibilidad de recreación, no tiene posibilidad incluso de alimentación. Hoy en el país los niveles de nutrición, de desnutrición han desmejorado altamente. Pero además de eso, logra sobrevivir buscando algunas alternativas y por eso ha crecido la economía informal. Por eso tú ves la cantidad de manteleros, de gente vendiendo, de niños en todas las paradas de los autobuses vendiendo golosinas para poder subsistir frente a la situación de crisis que tenemos. En un país cuya canasta básica se ubica en más de $500, trabajadores advirtieron que una posible recesión económica en 2025 podría llevar a los ciudadanos a situaciones de pobreza extrema. No es suficiente el ingreso, entonces iríamos a la pobreza extrema. O sea, los trabajadores simplemente irían a la pobreza extrema porque aquí nadie puede decir, ni siquiera los trabajadores de la empresa privada, que su poder adquisitivo es el que diariamente vemos en la economía venezolana. Pues hay un deterioro del ingreso, un deterioro inmenso del salario. Un reciente estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas reveló que la pobreza en Venezuela se mantiene en niveles altos, alcanzando el 86% en 2024. Y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, Conatel, revocó la licencia de operación a la cableoperadora Supercable, argumentando presuntos incumplimientos en la prestación de servicios a los usuarios. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, Conatel, anunció la revocación de los títulos administrativos de la cableoperadora venezolana Supercable ALK Internacional S.A., que la autorizaban a operar en la nación por violar los derechos de los usuarios. Conatel establece un periodo de transición de 60 días para que las usuarias y usuarios afectados puedan migrar a un nuevo proveedor autorizado y Supercable mantendrá sus operaciones únicamente para garantizar el derecho a la información y la comunicación de sus abonados.
El organismo detalló que esta decisión se produjo luego de un proceso administrativo en el cual se verificaron irregularidades graves en el funcionamiento de Supercable. Explicaron que, de acuerdo con el mencionado proceso, se determinó que Supercable dejó de prestar sus servicios de telecomunicaciones sin notificar previamente al ente regulador o a sus usuarios. Conatel aseguró que, en cumplimiento de la legislación venezolana, se respetó el derecho a la defensa de la empresa, incluyendo la presentación de descargos y recursos legales. No obstante, las pruebas recabadas demostraron un patrón sistemático de incumplimiento de obligaciones contractuales, lo que motivó la sanción definitiva, puntualizó el organismo. Por cierto que en respuesta la empresa Supercable informó que recurrirá la decisión de Conatel y mantendrá sus operaciones en el país. En otras informaciones, la Unión Europea y un grupo de voluntarios se unieron para limpiar playas de La Guaira. Los organizadores de esta iniciativa explicaron que el objetivo es concientizar a la población sobre la importancia de la preservación del medio ambiente y fomentar la participación en acciones para reducir la contaminación en las costas. Decenas de voluntarios en Venezuela recolectaron 394,5 kilos de plástico en una playa de La Guaira con el apoyo de la Unión Europea. Se trata de una campaña global que lleva 7 años y con la que se ha logrado recoger 50 toneladas de residuos en 2024. Esto equivale a una montaña de plástico. La embajadora de la Unión Europea en Venezuela, María Antonia Calvo, destacó la participación comunitaria y la incorporación de la Embajada de Sudáfrica, esperando más aliados en 2026. Venezuela es un país hermoso, hermoso desde el punto de vista de la naturaleza. Es que son unas playas fantásticas, solo mirar al frente ya le inspira a uno. Pero lo más inspirador de este país son su gente. Es una gente calurosa, una gente que quiere participar, que está llena de ganas de vivir. Y yo creo que el ver tantos niños aquí, en esta playa, nos da la esperanza de que este es un país que va para arriba. El plástico recolectado será recogido por una recicladora de esta región costera, según dijo a EFE la coordinadora del proyecto Todos por el Futuro, Vilisa Morón Zambrano, quien explicó que el objetivo de esta actividad es educar y generar conciencia para que cada año sea menos lo que haya que recoger. Desde hace 3 años trabajamos en alianza y cooperación con la Unión Europea. Nosotros nos encargamos de la organización de la limpieza, todas las dinámicas, el diseño de la sensibilización y el aprendizaje a través de juegos, de cómo reciclar, cómo reutilizar y la importancia de por qué limpiar nuestros mares. Con guantes blancos y bolsas negras y protegidos del sol con sombreros entregados por la Unión Europea, el grupo de personas, entre ellos niños de una barriada caraqueña, recorrió durante casi 1 hora toda esta playa ubicada en la localidad de Macuto, motivados por el lema Menos plástico, más vida.